¿Qué tal? Buenas noches, querido amigo. Queremos estar compartiendo en esta hora un tema que entendemos que es candente en nuestros días. Está allí proyectado el título, dice, ¿estás agotado? Probá con Dios. Vivimos un tiempo donde las personas se sienten cansadas, no tienen fuerzas, tienen una fatiga muscular y no tienen a veces fuerzas para levantarse, no tienen fuerza para enfrentar la realidad cotidiana, a veces tienen una rutina laboral con un trabajo que no han elegido, que es prácticamente donde están pudiendo trabajar, que ha ido socavando sus fuerzas. Hay personas que ya no tienen fuerzas para pelear por su matrimonio, otros que están cansados de lidiar con los hijos adolescentes. El tema está que hoy día en las farmacias se venden complejos vitamínicos y se venden medicación a veces en base de hierbas naturales y hay una cantidad de recursos por los cuales echamos para energizar nuestras vidas porque muchas veces estamos cansados. Yo quisiera que a la luz de la palabra de Dios podamos estar aprendiendo cuál es el consejo de Dios y especialmente cuál es la solución que la palabra de Dios nos da. La solución de los hombres son siempre transitorias y pasajeras y habitualmente el problema vuelve. Pero cuando nosotros nos tomamos de las promesas bíblicas, hay miles de promesas bíblicas, y las hacemos propias, las hacemos carne en nuestras vidas, el problema habitualmente queda resuelto para siempre. Por eso te animo a que te quedes y compartas con nosotros en esta hora esta hermosa reflexión que, como siempre, no es un pensamiento humanista, no es un pensamiento de la Iglesia Evangélica Bautista de Distrito Sud, es el pensamiento de Dios basado siempre en la palabra de Dios, que permanece para siempre, que es poderosa para cambiar la vida y las almas de las personas. Vamos en este momento a hacer una breve oración. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Por qué oramos? Porque creemos que si nosotros hacemos una lectura de la Biblia en forma intelectual, podremos simplemente enriquecernos intelectualmente, pero nada más. Pero cuando nosotros oramos, estamos activando el Espíritu Santo y ya esa palabra llega a nuestros corazones, a nuestras almas y produce el milagro de la salvación y de la vida eterna. Nosotros queremos esa transformación espiritual profunda. Por eso vamos a orar. Orar es hablar con Dios. Te invito a que cierres tus ojos y me acompañes en esta breve oración. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, oh Señor, te damos las gracias porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de virus, en este tiempo donde estamos tratando de volver a nuestra vida habitual y normal, entendemos que muchas veces nos encontramos con personas cansadas, agotadas de la cuarentena, agotadas del aislamiento, agotadas y ya sin fuerzas para enfrentar los problemas económicos que vendrán, agotadas de sus labores, de sus trabajos. Oh Señor, Padre eterno, te rogamos que tu santa palabra pueda guiar nuestros corazones en esta hora y que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entender cuál es el consejo de Dios. Y te rogamos, Padre Celestial, que el Espíritu Santo plante en nosotros un espíritu de obediencia para ser dóciles a tu voz. Oh Señor, clamamos en esta hora que si alguna persona todavía no ha descubierto el secreto espiritual proclamado por la persona del Señor Jesucristo, que ha dicho, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, te rogamos, Padre, que en esta hora todos podamos correr a la persona de Jesús y hallar ese descanso oportuno para nuestras almas. Oh Señor, háblanos en esta hora y enséñanos a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien,
Quisiera que abramos nuestras Biblias, aquellos que la tienen. Si no tenés Biblia, podés bajar la aplicación en tu celular, es gratuita y vas a tener allí una versión de la palabra de Dios. Y si no, hay hermanos que están proyectando allí atrás la serie de versículos que van a dar soporte a nuestro pensamiento esta mañana. Y vamos a buscar en Isaías el capítulo 40, el versículo, vamos a comenzar la lectura a través del versículo 27. Dios le está hablando a su pueblo, el pueblo es Israel, como si fuera un papá que le habla a su hijito. Y lo está retando porque está quejoso, pero vamos a ver por qué Israel o Jacob está quejoso, está refunfuñante. Esta queja tenía que ver porque ellos estaban cansados. ¿Viste? Cuando vos estás cansado, te empezás a quejar. ¿Recuerdan ustedes que Marta, mientras estaba sirviendo al Señor con toda su fuerza, estaba contenta y corría de aquí para allá? Pero cuando comenzó a cansarse y vio que su hermanita no le estaba ayudando, se empezó a quejar. Señor Jesús, fíjate que mi hermana no me ayuda. Es decir, la queja muchas veces forma parte de un estado de cansancio, de fatiga, y es lo que aflora y sacamos para afuera, ¿no es cierto? Y dice así la palabra de Dios: ¿por qué murmura Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mis derechos. ¿Acaso no lo sabes?, dice Dios. ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es palabra de Dios y te invito en esta hora que puedas apropiarla a tu corazón. Vas a correr, vas a caminar y no te vas a cansar si hoy depositas toda tu confianza en la persona de Cristo, que Él te está diciendo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ustedes saben que cuando era niño, allá lejos y hace tiempo, había una tira cómica, un dibujito animado, ustedes lo conocen, se llamaba Popeye el Marino. Popeye el Marino, era un personaje agradable, era un marinerito de baja estatura, era delgadito, pero era un caballero, una persona correcta, cordial. Ustedes recuerdan cuál es el argumento. Popeye tenía una novia, se llamaba Olivia, creo, un palito, flaquita, pero él estaba enamorado de Olivia y la atendía bien y la trataba con respeto y con educación. Era un señor Popeye. Pero resulta ser que en esa tira cómica aparecía el malo. Vieron que siempre está el bueno y está el malo. El malo era un tal llamado Brutus, que le hacía honor al nombre. ¿Por qué? Era otro marinero, era grandote, era el doble que Popeye, tenía barba, tenía músculos grandotes de acero, pero era bastante torpe, prepotente, y muchas veces le decía cosas indebidas a Olivia, y Popeye era un marinero tranquilo que no se alteraba hasta que se metían con la novia, porque era un caballero y él defendía a su novia. Entonces, cuando este personaje malo, Brutus, hacía algo indebido con Olivia, ahí saltaba Popeye a defenderla. Pero como Brutus tenía mucha fuerza, era grandote, fácilmente le pegaba en la cabeza o la aplastaba como un insecto, y ahí estaba Popeye recibiendo una paliza tremenda, hasta que ustedes conocen allí el argumento. Popeye tenía un secreto, tenía allí en un momento determinado, Popeye sacaba una lata de espinaca, no sé cómo la abría, pero la apretaba y la espinaca volaba y se la tragaba de un trago, como si fuera una píldora. A veces se le metía hasta por la pipa, porque Popeye tenía una pipa. No sé por qué tenía una pipa, pero siempre estaba con la pipa. Y en un instante, como de forma milagrosa,
los músculos de Popeye crecían y se veía allí que comenzaban a activarse y le venía una fuerza sobrenatural y no había brutos, ni enemigos, ni ladrones, ni malos que pudiesen resistir a una fuerza como de Superman. Y así, asunto resuelto. Se me ocurre pensar que la espinaca aparecía para que los chicos comiesen verdura y espinaca, no sé. Lo cierto es que yo era chico y veía, era flaquito como Popeye, y yo decía, qué bueno tener esa espinaca, que vos de pronto te viene una fuerza extraordinaria, milagrosa, y resolvés todos los problemas. Quiero decirte, querido amigo, que la Biblia te propone en esta hora una espinaca espiritual. ¿Cuál es la espinaca? Dice aquello, dice, los que confían en el Señor van a tener siempre nueva fuerza, van a abrir las alas como el águila. Y ustedes saben, estos días, yo vivo allí en Funes, donde había mucho viento, me gusta ver esos aguiluchos, esas aves que despliegan sus alas y cuando tienen ese viento frontal ni siquiera aletean, no se cansan, no hacen nada, el mismo viento las levanta y las hace volar. Y dice la Biblia que los que confiamos en el Señor vamos siempre a tener nueva fuerza. ¿Viste cuando a veces vos llegás cansado del trabajo y decís, y estás a punto de renunciar porque no querés saber más nada, te tiene cansado el jefe, los compañeros y todo? Pero vos confiás en el Señor y hacés una oración. Y no me pregunten cómo, uno no toma una decisión cuando está cansado. A la mañana siguiente, cuando uno ha descansado y el Espíritu Santo se ha activado, Dios hace el milagro de devolverte las fuerzas. Y a veces ministerialmente estamos agotados en el trabajo, en el ministerio, en el servicio al Señor. Y cuántas veces un domingo nos hemos ido a la iglesia pensando en renunciar, estamos cansados, dormís y ya el lunes te levantás con una fuerza renovada. Esas son las fuerzas de los que confían en el Señor. El Señor la activa y la vuelve a activar y la vuelve a activar por siempre. Me encanta ver esos cristianos que tienen más de 80 años y que tienen una vida que por la confianza en el Señor nunca se han cansado de nada. Han estado trabajando a veces siempre en el mismo trabajo, se han jubilado y nunca se cansaron. Dios les renovó la fuerza. Han vivido un matrimonio por años y mientras vemos que los matrimonios se cansan y se divorcian, ellos han envejecido juntos y Dios le ha renovado la fuerza en el matrimonio. Han tenido siempre una buena relación con sus hijos, porque Dios vuelve a renovar las fuerzas. Esto es lo que propone. Y hay una expresión que me dice, los jóvenes corren y se cansan, dice allí, y se fatigan. Y yo pensaba, nosotros, los que tenemos más de 50 años, jugamos un partido de fútbol y quedamos cansados, tan cansado que a veces ni podemos terminarlo y al día siguiente seguimos tan cansados que nos duele todo el cuerpo y al otro día peor, pero los chicos se cansan. Veo los muchachos de 17, 18 años que juegan 3, 4, 5 partidos al fútbol y parece que no se cansan. La Biblia dice, aún aquellas personas que están en la plenitud del vigor, que tienen toda la fuerza, que pueden jugar 5 partidos al fútbol y no se cansan, llega un momento que como las baterías esas se agotan, se cansan. Y esto es una realidad. Y esto es algo que vemos constante en todos lados. Personas que arrancan la vida y arrancan el trabajo y arrancan una carrera con toda la fuerza, con todas las pilas, pero se le va yendo. Y a veces es un proceso. ¿Vieron? A veces es el proceso de la persona que está trabajando en el lugar donde no eligió. ¿Cuántos en Argentina conocemos de este tema? ¿Cuántos jóvenes tienen un título universitario, se han esforzado, han estudiado un montón, pero nunca han podido desarrollar su conocimiento en su área y han tenido que salir a manejar un taxi? No tengo nada contra el servicio público de los tacheros, que es un trabajo muy noble, pero debemos decir que una persona que no está trabajando en lo suyo va sufriendo un desgaste todos los días y un agotamiento, y llega un momento que aunque sea joven y pueda jugar 5 partidos al fútbol al hilo, se cansa. Y dice allí la Biblia, tiene también otra expresión
que tiene que ver, yo digo, con un cansancio repentino. Este que hablamos es un proceso, pero hay otro que es repentino y dice, los muchachos tropiezan y se caen. Y esto a mí me habla de cuando las fuerzas se fuman de la noche a la mañana. Voy a dar un ejemplo para poder graficar. ¿Vieron esas personas que han tenido el amor de su vida y por meses, por año han diagramado una boda y allí han puesto todas sus ilusiones y todo su corazón en esa boda, pero resulta ser que un mes antes de la boda uno de los dos se fue con otra, un mes antes de la boda aparece una situación de infidelidad, un mes antes de la boda alguno se arrepiente y esos hechos traumáticos, esos tropiezos que nos propone la vida a veces nos han dejado tan pero tan desarmados, tan desalentados que personas han bajado los brazos y nunca más pudieron volver a estar en pareja, nunca más volvieron a planificar una boda, quedaron cansados de por vida emocionalmente para configurar una pareja. Y el cansancio puede venir así, por algo traumático. Pero yo quisiera en esta hora que juntos estemos pensando en la solución. ¿Cómo nos apropiamos de esta promesa preciosa? Los que confían en Jehová no se cansan jamás. ¿Cómo nos apropiamos? Tenemos el mismo capítulo 40, yo empecé por el final, pero vamos ahora al principio. El mismo capítulo 40 nos da los requisitos para poder tomarnos de la promesa. Las promesas Dios las tiene escrito en la Biblia, pero no son para todos, son para aquellos que se atreven a obedecerle a Dios y a hacerla propia por la fe en sus corazones. ¿Y cuál es el primer punto que yo quiero que juntos estemos viendo? Dios le devuelve en primer lugar a sus hijos un propósito de vida. Si vos no tenés propósito para vivir, te vas a cansar. Tarde o temprano te vas a cansar. Porque las situaciones de la vida nos van desgastando permanentemente. Entonces, dice allí el versículo 1, consuelen, le dice Dios a Isaías, al profeta, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. ¿Qué está diciendo? Le voy a poner en contexto para que podamos entender. Los judíos estaban en un lugar que no habían elegido. Estaban comiendo, no estaban en Jerusalén, estaban en Babilonia, estaban exiliados. Estaban viviendo una circunstancia que no querían. ¿Viste cuando te tocan vecinos que te hostigan y no querés vivir más en ese barrio? Bueno, estaban viviendo en un lugar exiliado que no era su tierra, a más de 1000 kilómetros, estaban rodeados de vecinos que no amaban, lo habían hecho sufrir mucho, estaban quizás teniendo que acostumbrarse a comidas que ellos no querían comer, lo vemos por Daniel, animales inmundos que por la ley judía no podían comer, y estaban rodeados de dioses a los cuales ellos no querían adorar. Entonces, cuando vos estás viviendo siempre una circunstancia difícil, adversa, incómoda, una vida que no elegiste, se te van yendo la fuerza y las ganas de vivir. Y los judíos estaban allí, pero habían perdido toda motivación. Entonces, fíjate lo que hace Dios para devolverle las fuerzas. Lo primero que hace es decirle al profeta Isaías, consolá como un papá consuela a su hijo y devolverle propósito, decíselo con mucha ternura, con mucho cariño. ¿Y cuál era el propósito que iba a ser el motor que le iba a devolver la fuerza a los judíos, a su pueblo? Vamos a volver a nuestra tierra. Eso era la inyección de confianza que ellos necesitaban. Vamos a volver a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque se cumplió el tiempo de Dios, 70 años. ¿Por qué? Porque Dios no falla, porque Dios no hombre, porque Dios no miente, porque Dios lo dice. Y ese propósito le devolvía el significado de vida. Era un motor que volvía a encender la fuerza para que ellos volviesen a tener fuerzas. Esto es muy importante, querido amigo. Recuerdo cuando era joven
que me tocó hacer y cumplimentar el servicio militar obligatorio. En aquel tiempo era obligatorio, después recuerdo que creo que fue el presidente Saúl Menem el que lo sacó como obligatorio. Y recuerdo que, bueno, es un año donde uno está desarrollando actividades militares que no ha elegido, un ámbito, una carrera que no ha querido porque era obligatorio, quedaba postergada la carrera universitaria y toda esa circunstancia hacía que uno estuviese en un lugar donde no quería, ¿verdad? Recuerdo que una de las pesadillas reincidentes, los sueños que a mí me tomaban allí y despertaba todo transpirado, esos sueños feos, era que el día que me correspondía el alta, lo tengo grabado a fuego, me lo llevo a la tumba, el 15 de septiembre de 1983, ese día se prorrogaba el servicio militar obligatorio. Ese día para mí era clave porque yo recuperaba la libertad, yo recuperaba la vida, volvía a la vida civil y dejaba una vida militar que no había elegido ni había querido. Estaba cumpliendo simplemente con lo que el Estado me imponía. Pero imagínense ustedes lo que significaba para una persona que ya había hecho un año allí. Quedarse un tiempo más era una tremenda tortura, era como una pesadilla. Y lo único a lo cual yo me aferraba como un ancla que ponía inyección de esperanza en mi vida, era el 15 de septiembre, el día en el cual me daban el alta y yo recuperaba la libertad. Es así que, fíjense ustedes lo que hace Dios. Cuando Dios quiere devolverte la fuerza para seguir viviendo y enfrentar la habitualidad de la vida, te pone un propósito. Te pone un propósito para que vos te levantes a la mañana con un pensamiento y sepas hacia dónde vas. Y eso donde vos vas es algo que te gusta, porque ellos querían volver a su tierra. Pero miren, yo quisiera que juntos estemos pensando también, ojo, no cualquier propósito, un propósito asociado a la identidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros propósitos, que son motores, que nos dan fuerza para levantarnos y trabajar y estudiar y hacer todo, no son los propósitos de Dios. Y si no es el propósito de Dios, tarde o temprano te vas a agotar. Fíjate lo que dice Proverbios, el capítulo 23, el versículo 4, en la versión internacional dice, no te afanes o no te preocupes acumulando riqueza. Pero hay otra versión que dice, no te canses tratando de hacer riquezas, no te obsesiones con ella. ¿Acaso has podido verlas? No existen, es como si les salieran alas, pues se van volando como águilas. La Biblia te está diciendo, fíjate, si el único propósito que a vos te levanta para ir a trabajar, ir a estudiar, es hacer platita, y no tengo nada contra esto, está muy bien si podés cambiar el auto, está muy bien si podés comprarte la casa, está muy bien si podés comprarte lancha, lo que sea, pero quiero decirte que si tu único propósito, lo único que te moviliza es hacer riquezas, es un móvil que te da fuerza durante un tiempo, pero muy peligroso, porque la Biblia dice que esas riquezas hacen alas. ¿Qué está queriendo decir? Rápidamente vuelan. Y si tu fuerza, si tu fortaleza estaba exclusivamente en un espíritu de prosperidad económica, en un momento cuando eso vuela, la persona queda sin fuerzas. ¿Y cuántas personas que tienen vida, salud, un buen pasado económico, lo han echado de la noche a la mañana, perdieron el trabajo y quedaron desmotivados para vivir? ¿Y cuántas personas han quebrado económicamente? Estamos en un tiempo que tenemos que estar preparados para esto, porque dice que después de la pandemia hay provincias donde las pymes están en crisis y están quebradas. Y tenemos que estar preparados para esto. Si tu única motivación que te daba fuerza para seguir adelante era el aspecto económico, quiero decirte que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la condición económica cambia de la noche a la mañana. Y cuando uno tiene todo cifrado así, las fuerzas se van y desaparecen. Dios le dio un propósito y asociado a una identidad que es un motor que nunca falla.
¿Vieron? No es como esos motores chinos que se usan un tiempo y se funden, se dejan de funcionar. Es un motor que nunca falla, es un motor que nunca se agota. Y les dijo, van a volver a Jerusalén. Para el judío era, van a volver y van a reconstruir el templo, van a volver al culto, van a volver a tener su identidad como un pueblo monoteísta, como un pueblo que adora a Yahvé, como un pueblo que vuelve a estar en comunión con Dios. Es decir, lo que Dios hizo fue ponerle un propósito asociado a su identidad. Quiero decirte, querido amigo, que la Biblia dice que fuimos creados por Dios. Eso lo sabe todo el mundo. Pero la segunda parte del versículo, que no la entendemos, dice que fuimos creados para Dios, para vivir para Él. Es decir, que si tu propósito de vida no está apuntada a la persona de Dios, podés tener un montón de alicientes que te van a fortalecer por un tiempo, pero con el tiempo se diluyen. Pero cuando tu fuerza tiene propósito e identidad en Dios, porque vos estás ocupado y preocupado en hacer la voluntad de Dios, en transitar los caminos de Dios, en agradar a Dios, porque la Biblia dice que el propósito de tu vida y mi vida, lo estamos estudiando con esta día con propósito, es darle gloria a Dios. Cuando tu propósito de vida está asociado a la identidad por la cual Dios te creó, eso es un motor que no se apaga nunca. Encendé ese motor en tu vida. Te invito a que puedas responder al llamado de Jesús. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Yo les voy a dar descanso. Y dice Jesús, lleven mi yugo. El yugo era un aparato de madera que se colocaba a los bueyes para que fuesen arando y tirando parejo. Jesús te está diciendo, mira, camina conmigo, parejo, porque mi yugo es fácil y es ligero. Es decir, la carga es fácil de llevar. Hay una carga que te impone el pecado y el mundo que es agobiante, pero la carga de Jesús es fácil de llevar. Y vas a hallar descanso a tu alma, dice el Señor Jesús. El primer punto para hallar descanso en Dios es propósito e identidad. El segundo punto que yo quiero compartir contigo está allí en el capítulo 40, en el versículo 3 de Isaías, y dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen los montes y las colinas, y que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? ¿Sabes qué te está diciendo? Es muy sencillo. Vos querés tener la fuerza de Dios, tenés que trabajar en construir carreteras que le permitan a Dios un acceso fácil a tu vida. Hay un montón de caminos que nosotros fabricamos y que habilitan fácil el acceso del pecado en nuestra vida. Es fácil que nos entre el cigarrillo, es fácil que nos entre la droga, es fácil que nos entre la mentira, es fácil que nos entre el mal pensamiento, es fácil que nos entre todo eso. Pero los caminos que nosotros tenemos que construir para que entre la persona de Dios están bloqueados. Y lo que dice la palabra de Dios, trabajá en hacer carreteras que sean como esas autopistas de 5 carriles, bien iluminadas, bien niveladas, con una buena cinta asfáltica que pueda transitar tránsito pesado, tránsito liviano y no se quiebre y no se rompa como son las calles aquí en Rosario, y que todo esto facilite el acceso de Dios, de la persona de Dios a tu vida. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Esto fue tomado proféticamente por Juan el Bautista. ¿Cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? Venir un tiempito antes, unos meses antes del ministerio de Jesús. Jesús trajo un ministerio de fe en la persona del Hijo de Dios, que era el mismo. Pero antes de la fe, y esto constituye la salvación, la otra cara es el arrepentimiento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Hizo una avenida, hizo carreteras para que las personas preparasen el camino al advenimiento de Jesús. Y esa carretera era un solo mensaje.
Juan predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así el ministerio de Juan dejó preparado un corazón tierno para que la gente pudiese creer fácil a la persona de Jesús. ¿Cuál es nosotros aquí en Rosario tenemos, en la provincia, tenemos carretera donde vemos que los ingenieros civiles han trabajado arduamente. Tenemos aquí el puente Rosario Victoria, que cruza, ese puente colgante es una obra magnífica de ingeniería civil que cuelga el río Paraná y continúa la ruta con una traza que llega hasta la ciudad de Victoria, con una cantidad de terraplenes que han hecho, nivelaciones, etcétera, etcétera. Tenemos en la ciudad de Santa Fe el túnel subfluvial, que es una cinta asfáltica que se ha hecho magistralmente en el lecho del río. El hombre ha construido caminos por sobre el río, ha construido caminos por debajo del río. Te vas a la provincia de Mendoza, ves las montañas perforadas y todos esos trabajos arduos, inteligentes, estratégicos, tremendos, que han llevado un desgaste bárbaro, permiten un tránsito fluido y que los camiones vayan y vengan y no haya ninguna dificultad. Y lo que la Biblia te está diciendo en esta hora es: comenzá a hacer trazas, a hacer caminos, carreteras que permitan el acceso de Dios a tu vida. Y el primer consejo que da allí la palabra de Dios es: enderezá los caminos torcidos. Y qué interesante esto. Muchas veces nuestro conocimiento de Dios es intelectual. Hay un montón de personas que conocen la Biblia, la recitan y la saben, pero Dios quiere que vos prepares un camino que vaya al corazón, no se tuerza a la mente. Muchas de las cosas que nosotros conocemos de Dios las conocemos intelectualmente. Visitábamos con algunos hermanos aquí una zona de Villa de Emergencia, Villa Corrientes, y me gusta mucho conversar con las personas y me he encontrado con personas que citaban la Biblia mejor que nosotros, la conocían, pero vivían en un cuadro de angustia, de falta de fe, desesperación. ¿Por qué? Porque muchas veces trazamos carreteras que están torcidas. Dios quiere entrar al centro de tu corazón. Dios golpea en la persona de Cristo la puerta de tu corazón. Y nosotros tomamos todos los versículos, decimos que los creemos, pero los desviamos la mente. La Biblia dice: los demonios también creen y tiemblan, porque es un conocimiento intelectual. Te invito a que vayas redireccionando tu calzada para que Jesús vaya a trabajar a tu corazón, que es el centro de nuestras emociones y de la vida espiritual. Pero dice allí también el pasaje bíblico: vieron que cuando se está trabajando en una cinta asfáltica se tiene que rellenar los valles. Los valles es una topografía decreciente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingenieros civiles? Van trayendo toneladas y toneladas de tierra, van levantando. ¿Por qué? Porque el valle está decreciente y tienen que nivelar la zona. Entonces, ¿cuál es el consejo? Mirá, no solamente enderezá la calzada, sino rellená esa parte topográfica que está depresiva y que está oscura. Y dice Efesios, la palabra de Dios, en el capítulo allí 5, en el versículo 4 dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y el versículo 8 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. ¿Qué está diciendo la Biblia? Levantad el valle oscuro, depresivo de tu vida. Levántalo, que pueda entrar la luz del Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere? Miren, hay muchas personas que ya no quieren seguir adelante con su matrimonio. Hoy día el divorcio es moneda corriente. A veces ni divorcio, es separación, porque ya ni la gente ni se casa. Entonces vemos que hay un montón de personas cansadas para afrontar y lidiar con el matrimonio. Pero hay un montón de valles oscuros
que le están sacando las fuerzas. Y esos valles oscuros a veces vos creés que son inocuos, que son intrascendentes, pero te están quitando la fuerza. Y son valles que hay que rellenar para que entre la luz del Espíritu Santo. Esos valles son a veces el consumo de pornografía. Yo te digo que si tú consumes pornografía y crees que no le haces daño a nadie porque lo haces en silencio, en secreto, y es que es inocuo, eso es una mentira de Satanás. Porque el consumo de pornografía es como un parásito que va quitándole la fuerza al matrimonio. Y a veces es un chateo con una persona que no es conveniente, y a veces son relaciones prohibidas, y a veces son actos de infidelidad, y a veces son adulterio, y a veces son un montón de cosas. Todos esos valles oscuros que haces en absoluto secreto e intimidad, creyendo que no dañas a nadie, son parásitos que van restándote las fuerzas, y el Señor quiere devolverte esas fuerzas. Entonces lo que dice la Biblia es rellenar esos valles, que significa arrepentirte y renunciar a eso, renunciar a ese pecado, para que pueda retomarse una calzada que hoy está bloqueada y que la persona de Dios no puede entrar y no puede activar su obra, no puede devolverte la fuerza, porque ese valle oscuro está anulando todo tipo de fuerza y te está contaminando. Y dice también allí el consejo de Dios, que el valle debe rellenarse, pero las colinas, las quebradas, deben bajarse. Nosotros conocemos esos autos y maquinarias de seguridad vial que trabajan perforando la montaña y tienen que, como dice aquí, bajar la montaña. Esto es bajar la soberbia. Quiero decirte que Dios nunca entra a la persona, a la vida de una persona altanera, de una persona autosuficiente o de una persona soberbia. Dice allí también el Salmo 138, que Dios, lo estamos allí publicando, dice el Salmo 138, el versículo 6 dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes. Otra versión dice, está cerca de los humildes, pero mira de lejos al orgulloso. Dios es un caballero y Dios no va a entrar a tu vida si tú no se lo permites, si tú no has generado una traza que permita el acceso de Dios. Y si vos estás pensando, bueno, yo la falta de energía la suplo con el gimnasio, empiezo el gimnasio y me vuelve la fuerza, me voy a comprar un complejo vitamínico y ya está, siempre me la he rebuscado solo la vida. Si esa es tu actitud, quiero decirte que nunca disfrutarás las fuerzas de Dios. Porque la Biblia dice que Dios al autosuficiente, al soberbio, lo mira de lejos. Entonces, a veces, la colina que tenemos que bajar para que esa traza, que es el ingreso de Dios, pueda completarse, es nuestro orgullo, es reconocer que necesitas de Dios. Ojalá tus fuerzas lleguen al límite algún día, porque hasta que no lleguen al límite, nunca reconocemos que necesitamos las fuerzas de Dios. Pero sigue diciendo el pasaje, que es muy importante también, allí el pasaje de Isaías, el capítulo 40, que el terreno escabroso se allane. Recuerdo allí cuando teníamos que preparar un terreno para hacer una platea, que es lo que hacía el albañil, iba con un pisón, iba apisonando la tierra, y se ahila en la quebrada. Y quiero decir que este es un trabajo que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, una voz dice, proclama. Isaías dice, ¿qué debo proclamar? Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor o el Espíritu Santo sopla sobre ella. Sin duda, el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué está diciendo la Biblia? El mismo Espíritu Santo, que es fuego que aviva en el creyente porque lo tiene dentro de su corazón, en la persona de aquel que no cree, en la persona de aquel que no se decide a confiar en Dios, en la persona de aquel que no quiere echar manos a las fuerzas de Dios, el mismo Espíritu Santo sopla
Y dice la Biblia que la vida del hombre, aunque tenga una fortaleza de un muchacho de 20 años, con un estudio universitario y con el mejor trabajo en la mejor multinacional del mundo, todo ese vigor, toda esa fuerza es como una hierba, es como una plantita que hoy está y mañana deja de ser. Y toda la gloria del hombre, todos los recursos, la plata, el dinero, los títulos, es como una florcita de esa hierba que hoy existe y mañana deja de existir. Y dice la Biblia que mientras tanto el Espíritu Santo va soplando. Y ustedes saben que hay florcitas que duran menos cuando soplan ciertos vientos. Eso significa que el mismo Espíritu Santo que fortalece al creyente va debilitando a aquel que no cree. Va haciéndole perder fuerza. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevar a un estado al hombre donde tenga que reconocer que necesita las fuerzas de Dios. Si estás sin Dios y estás con fuerza, esas fuerzas van a ir decayendo, se van a ir yendo, porque el Espíritu Santo va soplando día a día. Y a veces lo hace con el fracaso, a veces lo hace con la frustración, porque el Señor quiere que podamos reconocer que su palabra permanece para siempre y necesitamos de Él y de su palabra. Yo quisiera compartir un pasaje de un creyente llamado David, que era un soldado, pero con una fortaleza extraordinaria. Nunca los límites de Israel se extendieron, sino en tiempos de David. Se conoce que él tenía los valientes de David, él enfrentó al gigante Goliat y tenía fuerzas, pero llegó un día donde se le fueron todas las fuerzas. Y dice allí el Salmo 32, el versículo 3, dice David: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pero yo te confesé mi pecado. ¿Qué está diciendo? David había cometido un pecado de adulterio muy grave. Y él, como era el rey, y creía que al principio que podía hacer cualquier cosa y nadie le iba a decir nada, pensó que era cuestión de barrer la basura bajo la alfombra y que la gente se iba a olvidar y que no iba a pasar nada. Pero la Biblia nos enseña que todos sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Y la palabra enseña, él tardó como 1 año en confesar su pecado. Ese año que no lo confesó, dice la Biblia que comenzó a enfermarse de los huesos, comenzó a llorar, pero se fueron las fuerzas. Se quedó sin fuerzas. Y él iba viendo, dice, yo fui perdiendo las fuerzas como el verano, que es verde, exuberante, y va entrando el otoño. Y él veía cómo se caen las hojas, así como se caen las hojas, y el verde pierde el color verde y se va poniendo gris, y se va poniendo opaco, y se va secando. Y él dice, yo fui viendo cómo eso iba ocurriendo en mi vida, me iba secando, iba perdiendo la fuerza, y esa fuerza la iba perdiendo porque yo sabía que había algo malo en mi vida y no lo había confesado. Pero el día que yo lo confesé, Dios me devolvió todas las fuerzas que yo había perdido. Yo te animo, querido amigo, a que si vos sentís que ese viento sopla y te va secando, te va sacando las fuerzas, ojo, que a veces no es el enemigo, el diablo, como algunos le echan la culpa de todo. Es el mismo Señor que te está llevando al límite de que dejarte sin fuerzas para que recurras a Él. Quiero terminar con el testimonio de un joven que estaba sin fuerzas. A veces es comprensible que una persona mayor quede sin fuerzas porque tiene una vida vivida, pero es muy triste cuando nuestros jóvenes están sin fuerzas. Tengo, por ejemplo, mi suegro, el pastor Capriolo, que durante 70 años no tuvo ninguna intervención quirúrgica, pero después de los 70 tuvo 6 operaciones. Y él me decía, estoy cansado de que me operen. Y si yo tengo que volver a entrar al quirófano, ya le he dicho a Dios que me lleve a la eternidad. Prefiero que Él me lleve porque ya no tengo fuerzas para enfrentarme a una nueva operación. Esas cosas ocurren, pero es comprensible
que la persona quede sin fuerza cuando tiene 85 años. El problema es cuando son jóvenes y ya están sin fuerza. Cuenta la Biblia la historia de un muchacho llamado Gedeón. Allí está en Jueces, el capítulo 6, capítulo 7. Y cuenta la Biblia que este muchacho, yo digo, me identifico mucho porque parece como si hubiese vivido en Argentina. ¿Saben por qué? Porque los robos estaban a la orden del día. Cuenta la historia que el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, sembraba, trabajaba, levantaba la cosecha y cuando ya tenían una cosecha abundante, que era su alimento, venía una manga de ladrones llamados los madianitas, que era un pueblo allí vecino, y arrasaban con todo y los que dejaba esquilmado en absoluta pobreza. Y claro, cuando te pasa una vez, pero te pasa 2 veces. El otro día escuchaba por la noticia, un comerciante fue robado 14 veces. Cuando vos ves que esa injusticia se repite y golpeás la puerta a tribunales y los jueces, no sé si porque son garantistas o no, no dan solución, y la policía no da solución, y la política no da solución, hay un montón de personas que han optado por irse a otra provincia, se van de la ciudad donde hay más riesgo, se van al campo o se van a otro país. Es decir, el robo persistente, permanente, las injusticias sufridas en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, nos van socavando la fuerza. Recuerdo que en un tiempo estábamos pastoreando una iglesia en la zona oeste de la ciudad de Rosario y nos habían entrado a robar más de 10 veces. Y mi suegro que estaba allí conmigo había optado porque claro, entraban y ya prácticamente no había nada para robar, pero había mucho para destruir, rompían las aberturas. Entonces mi suegro le había colgado allí las puertas, las llaves de las puertas internas. Dice, por lo menos, si nos van a robar, que rompan una puerta, no que nos rompan todas las puertas. Entonces, ya cuando llegamos a un límite donde ya no tenemos fuerza ni siquiera para oponernos, esto es lo que le pasaba a Gedeón. Estaba totalmente sin fuerzas y estaba separando el trigo en un lagar escondido de los madianitas y se le aparece Dios en la persona de un ángel y él lo saluda diciéndole: Jehová está contigo, Gedeón, muchacho esforzado y valiente. Y Gedeón, yo me imagino la situación, me está hablando a mí. ¿Por qué? Porque él dice: Señor, ¿me estás hablando a mí? Si él hace un razonamiento muy lógico que hacen muchas personas que están sin fuerza. Si Dios está conmigo, ¿dónde está ese Dios poderoso que me cuentan mis padres, que nos sacaron de Egipto, que los 10 mandamientos? ¿Dónde está? Dios está enojado con nosotros. Dios se olvidó de nosotros. Nos entregó en manos a los ladrones. Eso es lo que sentía Gedeón. Estaba totalmente desmoralizado. Y tenía la figura de Dios totalmente desdibujada. Y yo quiero decir que hay un montón de personas que tienen su fe, van a la iglesia católica o evangélica, lo que fuere, pero viven cansados porque no conocen al Dios Todopoderoso, el que habla Isaías capítulo 40, el Dios de Gedeón, el Dios que te levanta de un estado de postración. No lo conocen, como no loco decía Gedeón. Y en segundo lugar, dice, vos me decís a mí esforzado. Yo soy el más pequeñito en la casa de mi padre, como diciendo, no tengo fuerza. Soy de la tribu de Benjamín, una tribu insignificante. Yo soy el más insignificante de los insignificantes. Y Dios le dice, mirá Gedeón, vos vas a dar libertad a mi pueblo, a todo mi pueblo, y vas a derrotar a los madianitas. Y lo vas a derrotar como si fuera un solo hombre. Está diciendo, eran miles. Yo te voy a dar una victoria total y definitiva. Y le dice esto el ángel, y yo creo que allí está el secreto. Andá con estas tus fuerzas. ¿Cuál era la fuerza que tenía Gedeón? Casi ninguna. Pero andá porque yo estoy contigo. Y ahí está el secreto. Y yo te animo en este tiempo que quizás vos estás cansado, agotado y no tenés fuerzas. Yo te animo
a que hagas propia la palabra de Gedeón. Anda con estas tus fuerzas, porque Dios está contigo. Si vos estás dispuesto a que ese ancla, que es la persona de Cristo, entre en tu vida, si vos estás dispuesto a hacer avenidas que sean arrepentimiento genuino, donde vos sacás a la luz todo lo oscuro y le decís, Señor, te lo entrego, renuncio. Si vos estás dispuesto a enderezar ese camino y que vaya al corazón, si vos estás dispuesto a todo esto, dice la palabra de Dios que vas a abrir las alas como un águila y vas a tener una fuerza recuperada por siempre. Y quien promete esto, no lo leímos por falta de tiempo, léalo en su casa, el Dios que se manifiesta en Isaías 40 es un Dios todopoderoso. Dice, ¿quién juntó las aguas de todos los océanos del planeta Tierra en el hueco de su mano? Yo lo hice, dice Dios. ¿Quién tomó el planeta Tierra con 3 dedos? Dice Isaías 40. Yo lo hice. Para mí, todas las poblaciones del mundo, todas las naciones con sus reyes, son como una gota que sale de un balde de agua. Es algo insignificante. Los astrónomos no alcanzan a ver el final del firmamento, pero yo lo mido con las palmas de mi mano, dice Dios. Ese Dios está contigo. Y te está diciendo, toma tus fuerzas, las poquitas que tengas, pero afrontá aquella cosa que te desmoraliza, que te saca las fuerzas, confiando que yo estoy contigo. Y ustedes saben que el águila puede vivir 70 años. Y termino con esto. Pero a la edad de 40 años, el águila sufre una transformación obligatoria, si no se muere. A la edad de 40 años, el águila, el pico se le ha puesto tan curvo que no puede comer, no puede alimentarse. Las garras son tan flexibles que ya no puede agarrar ningún ratón, ningún animal para comérselo. Y las plumas son tan viejas a la edad de 40 años, están tan avejentadas, están tan pesadas que ni siquiera puede volar. Entonces el águila, en un instinto de supervivencia, hace lo siguiente, comienza a volar en las alturas, en las cumbres bien encrespadas, allí alto, cerca de la presencia del Señor, y comienza a hacer un proceso de transformación que dura entre 5 y 6 meses. Comienza a golpearse el pico contra la piedra de la montaña. Y es un proceso doloroso, pero se golpea hasta que el pico viejo se desprende y comienza a generar un nuevo pico. Y comienza a cambiar también las garras y comienza a cambiar el plumaje. Después de que está 5 o 6 meses en esa transformación a solas, en las alturas con Dios, dolorosa, pero es lo que le va a permitir seguir viviendo. Puede vivir 30 años más. Vive hasta los 70 años y ya puede volar con toda su fuerza y puede cazar y tiene toda una renovación. Quiero animarte, querido amigo, de que te encierres a solas con Dios y con esas tus fuerzas, que quizás son poquititas para enfrentar el problema del matrimonio, enfrentar la crianza de los hijos, enfrentar tu carrera o tu trabajo, puedas decir de todo corazón, Dios está conmigo. He decidido depositar la confianza en Dios. Y yo sé, porque Dios no falla, que Dios me va a renovar las fuerzas, me la va a volver a renovar. Y quizás no me cambie las condiciones de trabajo, quizás no me dé un trabajo nuevo, pero me dé fuerzas para afrontar aquello que no puedo afrontar. Yo te invito a que dejes de gastar plata con vitaminas y con el médico y que pruebes con Dios. Entrega tu corazón. Y a veces es no solamente arrepentirse de pecado, es entrar en un proceso de transformación a solas con Dios, donde tenés que adquirir hábitos nuevos, tenés que adquirir un plumaje nuevo, tenés que adquirir el hábito de leer todos los días la Biblia y levantarte más temprano, tenés que adquirir el hábito de juntarte en oración con los hermanos, no solamente orar, juntarte y adquirir ese hábito, porque hay muchos que no encuentran. Están cansados de su trabajo, están cansados para venir al culto de oración, pero no están nunca cansados para ir a trabajar. Pero yo quiero decirte que si vos estás cansado para venir al culto de oración y no estás cansado para trabajar,
El cansancio te va a alcanzar en tu trabajo, es cuestión de tiempo. Tenés que adquirir hábitos que a veces cuestan, pero te permitirán alimentarte de la persona de Dios. Jesús dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ese llamado está vigente hoy. Respondé hoy mismo al llamado de Jesús. Haz esta oración conmigo de todo corazón. Y el descanso de Dios, dice Éxodo capítulo 33, que mi presencia irá contigo y te dará descanso. Decimos amén. Orá conmigo y depositá tu cansancio en la persona de Dios y entregáselo a Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre eterno, siento que el Espíritu Santo me ha hablado. Reconozco que estoy cansado y que he probado muchas veces, de muchas maneras, con mis fuerzas, con fármacos, con otras cosas. Padre eterno, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Yo te ruego, Padre Celestial, que yo pueda gestar carreteras que permitan y habiliten la persona de Cristo en mi vida. Esas carreteras que yo pueda renunciar a todo aquello que bloquea el paso del Espíritu Santo, Señor. Te ruego, Señor, que tú me ayudes a incorporar hábitos nuevos. Leer la Biblia todos los días, orar todos los días, congregarme. Señor, yo quiero tu descanso, porque estoy cansado de mis caminos que me han agotado y no me han llevado a ningún lado. Padre Celestial, dame el descanso de Jesucristo. Lo recibo en mi corazón, recibo la persona de Cristo y declaro que Él ahora es mi Salvador y mi Señor. Yo creo en Él de todo corazón y le pido a Él que me dé descanso a mi alma agotada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si has orado así por primera vez, no dejes de escribirnos en nuestras redes. Vas a obtener una respuesta y un consejo de alguna persona que te va a estar aconsejando. Déjanos tu impresión, tu opinión en Facebook. Queremos conversar contigo y al resto de la iglesia evangélica de Distrito Sud les decimos que tengan una semana bendecida con la paz del Señor. Dios te bendiga.